Dios les bendiga, bienvenidos. Hoy con la clase sobre la preparación de los suelos para la siembra espiritual. Este es un tema que ha sido escogido para equipar al creyente para el ministerio. Y lo estudiaremos con uno de los pasajes más famosos e informativos del Nuevo Testamento, la parábola del sembrador, o designada por otros como la parábola de los suelos. Este último título tiene un sentido especial por referirse directamente al elemento que causa los cambios y las diferencias en el proceso de la siembra. Porque la semilla, el sembrador y el proceso de la siembra es exactamente el mismo en los cuatro procesos. Lo que hace diferente la producción del fruto son las distintas clases de suelo. Así que les he preparado unas preguntas para despertar su mente para entrar al estudio. Dice, ¿cuál es el objetivo final de esta figura bíblica? ¿Podemos o tenemos que hacer algo o solo habremos de esparcir la semilla? Por ejemplo, ¿se debe seguir esparciendo la semilla por el camino, sobre las rocas o entre los abrojos, o deben darse algunos cambios? Busquemos las respuestas, pero vamos a buscarlos con la dirección del Espíritu Santo y la palabra de Dios como consejo para conseguir una siembra espiritual eficaz. Ahora sí empezamos en nuestro primer punto con un análisis de la siembra y los suelos en la evangelización. Comenzamos diciendo que la siembra de la palabra es tarea de todo creyente. Lucas 8, comenzamos con el verso 4, que dice, juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad venían a Jesús. Y él les dijo por parábola. Vamos a ver qué es una parábola. Dice, la parábola o parabolé en griego significa literalmente poner dos o más cosas a la par. Es una narración breve y simbólica de lo que se extrae una enseñanza moral y religiosa, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. Verso 5. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba. La experiencia de sembrar era conocido por casi todos los que oían a Jesús cuando éste presentó esta parábola, por eso la usó. La evangelización consiste en sembrar la semilla espiritual de la palabra de Dios. Ambos procesos, sembrar y evangelizar, siguen el mismo orden en los procedimientos. La preparación del terreno, la colocación de la semilla, el periodo de germinación, la aparición de una nueva planta, el tiempo de crecimiento y el tiempo de dar fruto. La lección a través de esta parábola es para hacerla fácil de entender y muy clara para adaptarla. Resumiremos así. El sembrador, que puede ser todo aquel que es nacido de nuevo, sale al campo, sale a su entorno en busca de tierra fértil para su siembra, que es compartir lo que de gracia ha recibido. Jesús lo hacía cuando él andaba por las orillas del mar, por las plazas, por el templo, en las sinagogas y donde hubiera una persona. La parábola dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. Su semilla es el proceso vivido de la revelación implantada en el corazón del creyente. Isaías 55, 10,
11. Uno que posee la semilla es porque ha llegado a un conocimiento práctico y organizado de la palabra de Dios y sabe que debe de compartirlo con otros. Punto B. Hay que conocer los distintos suelos espirituales. Verso 5, su segunda parte. Dice que una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. En aquel momento no habían caminos pavimentados, solo senderos a través de los campos. El paso de los transeúntes endurecía esa porción del terreno. El terreno endurecido, la tierra endurecida, representa a esas vidas a fuerza de tanto pecar, dudar y negar a Dios. Ellos se han hecho impermeables a la lluvia divina del Evangelio. La semilla que cae en esos corazones dice que es hollada. Y nosotros vamos a actualizarla y decir que es hollada por menospreciadores y devorada por los agentes del enemigo, que hace todo lo que puede para evitar que la gente oiga y entienda la palabra, se conviertan y busquen al Señor. Verso 6. Otra cayó sobre la piedra y nacida, dice, se secó porque no tenía humedad. Estos son los que se emocionan en un momento dado, pero al rato pierden el interés, porque la semilla cae sobre una delgada capa de tierra. Eso nos dice que su permanencia es de poca duración. Santiago 1:6. Verso 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron, dice, juntamente con ella la ahogaron. Los espinos eran unos matorrales difíciles de desarraigar por las raíces que se mantenían bajo tierra, aunque aquella planta se cortara. Por eso dice que esta semilla representa conversiones a medias. Oyen el mensaje, pero al volver a su medio ambiente no cortan con las costumbres de su antigua vida, que terminan por ahogando su fe débil. Verso 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. El suelo de Palestina es fértil y bien irrigado, rinde grandes cosechas. Así que lo que podemos decir con esta parte de la semilla es que no todos los esfuerzos son en vano. Así que no debemos de perder la esperanza cuando estamos en la tarea de evangelizar. Punto C. El Señor revela sus secretos a los que creen. Verso 9. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Esta parábola fue dicha a una multitud, pero pocos percibieron el sentido pleno de la enseñanza. Podemos preguntarnos por qué no entendieron todos. La respuesta la tenemos en estos mismos versos. El lenguaje figurado, en este caso una parábola, requiere de una mente atenta, con un entendimiento o discernimiento espiritual, además de fe y la iluminación del Espíritu Santo para entender las cosas de Dios. Y esto es para los que han nacido de nuevo, para los que se han conectado y han dejado que el Espíritu Santo esté en ellos y alrededor de ellos. Primera de Corintios 2, 14, 15 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual
juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Verso 10. Y él dijo, contestándole la pregunta a sus discípulos, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta promesa de Jesús en este verso es para todo el que ha reconocido a Cristo como su Rey y Señor y se ha entregado para servir en su reino. Romanos 6, 17, 18. Entre el creyente y el Señor existe una comunión íntima y una relación personal que le permite al justo tener un entendimiento claro de su voluntad. Salmo 25, 14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Qué privilegio, ¿verdad? Este conocimiento del cual expusimos pudiera hacer pensar que el Señor quiere ocultar su palabra de la gente inconversa, pero no es así. De acuerdo con Lucas 4:18 dice que Él vino a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Así que más bien el propósito era el de demostrar la necesidad de la conversión. Juan 14:6, Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Para estar en su reino y disfrutar de sus beneficios, debemos hacerlo por medio de su sacrificio. No existe otra forma para entrar al reino de Dios. Primera pregunta. ¿Cuáles son los 4 tipos de suelos que nos identifican en este pasaje? Segunda parte. Aplicación de la parábola a la tarea evangelizadora. La siembra de la palabra no debe ser superficial y seguimos en Lucas 8, ahora en el verso 11. Esta es pues la parábola. La semilla en la palabra de Dios. Así que existen 3 razones para esta comparación. Veámoslas. 1. La semilla tiene vida en sí misma. Y así es la palabra de Dios. Tiene poder, tiene espíritu, tiene calor, tiene sabiduría, tiene consolación, tiene exhortación, belleza y orden. Y como es la obra directa de Dios, ella es autosuficiente para cumplir su propósito. 2. La semilla necesita alojamiento, necesita habitación, morada. El sembrador viene y entierra la semilla y la deja reposar para que germine y salga de la tierra con fuerza y verdor. Jesús en Juan 5:38 reprochó a los que lo criticaban diciendo, no tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y esto también lo ratifica Juan 15:7, Colosenses 3:16 y Salmo 1:3. ¿Saben por qué la gente no entiende la palabra? Porque no la dejan habitar en sus corazones, no la detienen en sus mentes y no meditan detenidamente en ella. Tercer punto. La semilla necesita humedad, luz, calor y abono para germinar. Así necesita la palabra de Dios, el agua, el calor y la iluminación, características propias del Espíritu Santo para iluminar a los creyentes para entender el mensaje. Verso 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de sus
corazones la palabra para que no crean y no se salven. A partir de aquí veremos algunos factores de importancia para tener una siembra eficaz. El mismo Señor nos revela las fuentes de lucha para el evangelizador, pero de advertencia para el que es evangelizado. Comenzamos. Los de junto al camino. Dice que oye, pero viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no la crean y no se salven. Esto es el endurecimiento espiritual. La naturaleza humana se endurece por el pecado, por las malicias, por la indiferencia, por la duda y también por la falta de fe. Esto no debemos saberlo para dejarlo como un hecho, sino más bien para identificar el campo de trabajo espiritual. Ezequiel 36:26 dice que el Señor puede dar un corazón nuevo y poner espíritu nuevo dentro de nosotros. Y quitaré, dice, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, porque en el Señor siempre hay una solución. El diablo sabe, y usted que lo oye debe de saberlo también, que si la palabra de Dios mora y permanece en el corazón del que la oye, éste recibirá fe, creerá en Cristo y le creerá a Él y se salvará o se mantendrá en el camino de salvación. Por lo que su táctica o trampa de parte de Satanás es quitar la palabra tan pronto como es predicada. Pero nosotros podemos evitarlo. Tenemos disciplina, empeño, diligencia, determinación para que no nos la quiten. Y esto debemos de enseñárselo a quien evangelicemos. Proverbios 22:3 y Proverbios 27:12 dicen lo mismo. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Así que si se sabe cuál es la trampa, debemos de evitar caer en ella. Salmo 19:11. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Punto B. Hay que despedregar el suelo para el desarrollo espiritual. Verso 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba dice que se apartan. Este verso también lo vamos a estudiar en 3 partes. Vamos a ver la primera, que nos va a decir qué son las piedras. A lo largo de la vida nos suceden cosas buenas y malas, positivas y negativas, y van a servir de base y de cimiento para el desarrollo de nuestra personalidad. Las buenas y positivas nos darán confianza en nosotros mismos, dominio propio, estabilidad emocional, fe y otras virtudes. Pero las malas y las negativas producen raíces de amargura, desconfianza, duda. Salmo 73, 21, 22 y Hebreos 12, 15. Prejuicios profundos, confusión, traumas psicológicos, impulsos represivos. Si no, vean lo que pasó con Judas en Hechos 1, 16 al 20 y sigue la lista. Pecados ocultos, Salmo 19, 12 al 13. Ira, enojo, malicia, Primera de Pedro 2, 1. Estas cosas dejan resultados.
y algunos son inmediatos, otros temporales y permanentes. Algunos pueden desaparecer pronto, pero otros se alojan en lo profundo del alma y van tomando cuerpo hasta llegar a impedir el desarrollo de la fe en sus vidas. Nosotros como iglesia podemos ayudar a que se produzca una obra transformadora a estas vidas con la dirección del Espíritu Santo en la oración, en la enseñanza de la palabra, en compañerismo cristiano donde el amor del Señor sea el vínculo de unión. Ustedes me van a oír a través de toda la clase repetir, porque esta es la bandera de una siembra eficaz, la dependencia del Espíritu Santo. 2. Experiencias espirituales fugaces. Palestina es muy pedregosa y la semilla dice que en este caso no cayó sobre la piedra, sino sobre una delgada capa de tierra que cubría este estrato rocoso. Los que tienen en lo profundo de su ser piedras, que ya vimos cuáles eran, malas y negativas, se gozan al venir al Señor. Es más, creen por algún tiempo y hasta dan la impresión de estar creciendo espiritualmente. Pero tarde o temprano, si esas áreas no son identificadas y tratadas a tiempo, sus raíces llegan a las piedras y dice que se marchita aquella planta y no sigue produciendo. Así que es necesario que la iglesia sea la conexión espiritual entre el Espíritu Santo, que todo lo sabe, y las personas que se relacionan con el Evangelio. Entonces su obra se manifestará por una palabra predicada que traerá revelación a aquella persona, una enseñanza en tiempo que lleve al recién convertido o al que está en esta condición a ver y a entender. Un compañerismo espiritual de apoyo correcto para que se logre. 3. En el tiempo, dice, de la prueba, esto se aparta. Mateo 13:21 lo especifica y lo dice así. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropieza. Las pruebas y las persecuciones son inevitables. Jesús, hablando de su sufrimiento, dijo en Lucas 23:31, si en el árbol verde hacen estas cosas, lo que él sufrió a causa del propósito que vino a cumplir, hace la pregunta, en el seco, ¿qué no se hará? Cuando se nos permiten esos momentos de persecución o aflicción, lo único que puede sostener la fe, el árbol, son sus raíces. Pero si no las tiene o se han secado, puede dejar a aquella persona lo mejor que ha tenido en su vida. Punto C. El poder santificador libera al creyente de la influencia mundana. Verso 14. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. La parte de la semilla que logra germinar entre estas pequeñas plantas aparentemente inofensivas, dice que es ahogada. Cuando esta semilla crece, entre ellos por su calor sofocante la ahogan. Jesús dio 3 fuerzas que pueden ahogar una fe débil. Una es los afanes. Y vamos a ver que muchas de las enfermedades de estos tiempos se originan en el afán y en la ansiedad. Así que una persona que recibe a Cristo como su Salvador, pero no llega a rendirle su vida
a Él como su Señor, seguirá bajo la presión y el estrés de cosas que pueden solucionarse sin sacrificar la paz del alma ni la integridad personal. Parte de la ayuda que le podemos brindar a quienes estén en estas condiciones es llevarlo a confiar en las promesas del Señor. Mateo 28, del 28 al 30. 2. La otra fuerza dice que ahoga en la riqueza, pero vamos a ver que es la ambición por ellas, porque destruye su vida espiritual. Pablo en Primera de Timoteo 6, del 6 al 10, previno a su discípulo Timoteo sobre este tema y sobre el amor al dinero. 3. Los placeres. Para esto le diré que no todos los placeres son malos. Algunos son satisfactorios y edifican nuestra vida. Más bien nos estamos refiriendo al placer que es relacionado con los deseos pecaminosos que llevan a la persona a pecar. Si esto ocurre en aquella persona, debe llevar estos placeres a ser santificados. Punto D. El Señor quiere que el fruto del Espíritu sea abundante y permanente. Verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Sí hay gente que llega a dar buenos frutos. Y ellos traen aliento, belleza y nobleza al corazón de aquellos que comparten las buenas nuevas de salvación, porque dan esperanza. El fruto al cual se refiere podemos tomar la referencia de Gálatas 5, 22, 23, refiriéndose al amor, al gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y agrega que contra tales cosas no hay ley. Y dice el verso, como firmándolo al final, lo hacen con perseverancia, no por un tiempo, no cuando todo les va bien, sino también lo guardan cuando las cosas no van tan bien, en el periodo de la aflicción, en el periodo de la persecución. Pregunta, ¿de quién debemos depender para evangelizar? Ahora tenemos nuestra reflexión. La parábola de la siembra es una clave importante para prepararnos para la siembra en los diferentes suelos que se nos enseñaron. Así que vayamos al campo, confiados, no porque seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. 2 Corintios 3, del 5 al 6. Así que te invito a, en oración y dependencia del Espíritu Santo, tomes un momento con esta palabra y entres en un examen profundo con tu vida espiritual, determinando qué tipo de suelo tú eres. Esto con el fin de dar fruto que persevere. Lucas 8:15. Y para nuestra próxima semana le tendremos otra herramienta para que siga con esa siembra espiritual eficaz. La multiplicación de nuestros recursos. Bendiciones.